Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo previo al Gran Premio de Imola. Mañana llega el circuito Enzo Edino Ferrari para disputarse su carrera, se lleva sin correr allí desde 2022 y hay mucha acción hoy en el paddock. Luego en el siguiente vídeo os haremos las declaraciones más interesantes que hayan podido dar los pilotos porque todavía no han ocurrido cuando se está grabando este vídeo, y en esta ocasión os vamos a dar algunas informaciones e imágenes que ya desde esta mañana han podido ser vistas e incluso algunas irán saliendo a lo largo del día, así que por supuesto estad muy atentos que hoy se viene muchísimo contenido. Todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo y lo primero que queremos hacer es enseñaros las imágenes que ya han podido ser vistas desde el paddock de Imola. Aquí vemos los alerones delanteros que lleva el equipo Sauber para este fin de semana, también vemos el box de Ferrari que ahora nos adentraremos en él porque se han visto ya las actualizaciones, ya las habíamos visto por supuesto, pero además hay alguna cosa curiosa que hemos visto ahora y que no habíamos podido ver anteriormente. El box de Red Bull, sobre lo que sobre todo me ha destacado bastante, que me ha gustado, que tienen aquí encima el hecho de la parada más rápida que han hecho por ahora en 2024, es la parada más rápida que se ha hecho en toda la Fórmula 1 hasta este punto en esta temporada, la ha hecho Red Bull, para nadie le sorprende este hecho y me ha gustado mucho que lo tengan ahí encima. Tenemos que enseñaros los alerones traseros para este fin de semana, los que por ahora hemos podido tener acceso, los ha publicado Albert Fabrega, pero en el momento en el que estamos grabando este vídeo solo tenemos 4 alerones traseros. Más adelante en el siguiente vídeo seguro que os podremos poner los alerones completos. Pero ya sabemos que los alerones traseros nos definen bastante cómo va a ser la configuración de los coches. Todavía esto puede cambiar, por supuesto, pero esta es la idea principal que traen los equipos y son alerones traseros todos de alta carga aerodinámica. Estamos en un circuito en el que realmente no es tan exigente de carga aerodinámica que tenga que ser alta. Podrías llegar a sobrevivir con una carga aerodinámica media, pero al solo tener una recta realmente predominante prefieres tener la mayor carga aerodinámica posible para rendir en el resto del circuito, y te viene bien en sí pues para poder conseguir una mejor gestión de los neumáticos y muchos otros factores. Solo hemos tenido acceso a estos 4 alerones traseros. El de Red Bull, que es un muro, es que os diría que prácticamente es el que también van a llevar en Mónaco, que en Mónaco ya será el circuito donde veamos la carga aerodinámica más alta de toda la temporada. Esta es de las más altas que hemos tenido hasta ahora, pero es el de Mónaco, que es la semana siguiente, será aún mayor. Ferrari no se queda corto, casi que también llega a aparecer ese muro. En el caso de McLaren no es tanto, pero sí que es una carga aerodinámica alta, y en el caso de Aston Martin muy similar, diría, a lo que vemos en McLaren. Como os digo, en el siguiente vídeo os traeremos ya las siguientes fotografías. Y toca hablar acerca del equipo Aston Martin porque están comentando desde Italia algo interesante y vamos a tratar de poneros en imagen lo que hemos podido ver hasta este momento de las actualizaciones. Mañana saldremos de dudas, por si preguntáis, mañana saldremos de dudas desde luego porque veremos el rendimiento en pista. Además, este fin de semana tenemos 3 sesiones de libres, quiero decir que tienen tiempo para probar todas las actualizaciones, y también saldremos de dudas a ver qué han traído exactamente según recoja el documento de la FIA, que en el documento de la FIA hay veces que no se pone todo, no se especifica todo, pero lo que no se especifica son cosas que de por sí o son poco visibles o quizá cambios en los alerones, pero porque ya se habían llevado. Bueno, esas cosas suelen pasar, pero tenemos que hablaros sobre lo que hemos podido ver que traen de novedades, y es que además desde Italia están hablando de un Aston Martin 2.0, es decir, como Ferrari lo han hablado desde Italia, que este coche es prácticamente una nueva versión. Y de Aston Martin ha habido mucha información, ha habido mucho rumor, ha habido muchas cosas que se han ido diciendo, que si los datos están siendo muy positivos o no. Bueno, ahora os comentaremos esto, cojámoslo con pinzas, que alguno ayer me lo preguntaba, pero se habla de un Aston Martin 2.0. Sinceramente, con las novedades que hasta ahora hemos podido ver, yo no lo catalogaría como tal. Quizá es que hay mucha novedad en el suelo que no lo llegamos a presenciar, y eso sí que podemos llegar a pensar en que es un Aston Martin 2.0, pero yo desde luego que
me parece extraño que se esté denominando como tal. No sé, el McLaren de Miami no se denominaba 2.0 y era un McLaren con 9 actualizaciones de rendimiento. Sí que es verdad que, claro, es lo que os digo, quizás es que el suelo está totalmente reformado y por ese motivo lo catalogan como tal. Ahora bien, tampoco es la primera vez que Aston Martin hace una especificación B porque se habían equivocado con su coche, y no creo que se hayan equivocado con su coche como sí que les ocurrió en 2022. Ahora os explico esto, pero realmente sí que no están en la situación en la que les gustaría y quizá han hecho una reforma enorme. Recordemos que ahora, empezando esta batalla de desarrollo, llegan esas primeras actualizaciones que de verdad son consecuencia de la recopilación de datos de los test de pretemporada y de Bahrein, incluso Arabia Saudí. Quiero decir con esto que lo que se llevó en Japón, por ejemplo, de Aston Martin, eran mejoras programadas y lo que se estuvieron llevando en todas las primeras carreras. En Miami sí que McLaren llevó ese primer paquete que era consecuencia porque lo habían logrado adelantar, y ahora ya empezamos a ver el de Ferrari más de lo mismo, Red Bull que también trae novedades aquí, así que quizá sí que han optado por hacer un cambio brusco, grande, importante en el coche para este fin de semana. Repito, saldremos de dudas mañana, pero esto sobre todo quien más lo han hablado bastantes medios italianos, que son además personas que suelen hablar mucho de las actualizaciones, y encima estamos en Italia este fin de semana, pero sobre todo recogemos esta información de Fórmula.1. En 2022 fue cuando hicieron ese cambio brusco también en mitad de temporada, y es que en 2022, con el primer año de este nuevo reglamento, Aston Martin erró por completo. Aston Martin hizo un concepto que no lo tenía nadie más en toda la parrilla, y fueron últimos, no acertaron de lleno, y en Barcelona, que fue aproximadamente también las primeras carreras europeas más o menos que teníamos en 2022, llevaron ese primer pack de actualizaciones. Anteriormente siempre se decía que en Barcelona era cuando comenzaba ese ritmo de esa batalla de desarrollo, ya no lo es porque es que la carrera este año es en julio, suele ser la primera carrera europea porque además tenemos muchas más en Asia. Pero eso se llevó en Barcelona y se denominaba además, empezó el Red Bull verde se empezó a denominar en Barcelona de 2022, no con el buen rendimiento de 2023, ahí solo fue continuación, pero porque hicieron un cambio que se asemejaba mucho al Red Bull, y realmente empezó a rendir muy bien el Aston Martin y desarrollaron muy bien aquel coche, acabando con un monoplaza que, por supuesto, no estaba para pelear en zona alta, pero por ejemplo Estados Unidos estuvieron muy fuertes, sobre todo en clasificación. Así que veremos cómo les funciona este monoplaza, porque también, cojamos con pinzas esto, reporta Fórmula.1 que los datos que están teniendo en el simulador son muy prometedores. Repito, recojamos esto con pinzas, no por otra cosa que no sea porque es que hasta Mercedes también sus datos son muy prometedores, y fijaros dónde está Mercedes todavía, y tienen al final el mismo túnel de viento. Entonces puede ser que fallen, puede ser que luego acaben acertando. Veremos en este sentido qué es lo que acaba ocurriendo. Lo que hemos podido ver hasta ahora, pues ha habido mucha expectación porque uno de los cambios que se hace es en el pontón, como os hemos estado comentando, y en el pontón se ha podido ver la parte inferior del mismo, que aquí hay modificación porque ya os habíamos comentado que es donde pasa el flujo de aire hacia el difusor, y era algo importante porque es una de las partes posterior después del suelo. Siempre cuando hablemos de las partes que generan carga aerodinámica, siempre tenemos que denominar que después del suelo, por supuesto, que es lo más importante, pero es uno de los componentes que más carga aerodinámica es capaz de generar si ese aire lo consigues llevar por ese bajo de los pontones. Por eso este año estamos viendo ese recorte y esos pontones flotantes en todos los equipos. Y en el caso de Aston Martin ha salido esta fotografía en la cual la gente ha empezado a especular porque se ven estas formas onduladas y si podía llegar a ser por luz o no. Yo lo que os diría es que realmente esto por luz no es, quiero decir, porque si no, al final, si viéramos aquí un haz de luz enorme blanco, puedo entender que sí, puedes llegar a ser un reflejo y tal, pero no veríamos estas partes. Yo creo que realmente esto sí que tiene esta ondulación hecha. Fijaros aquí en la parte de este pico, que realmente se aprecia como una doblez, o sea, realmente sí que tiene esta forma. Veremos qué tal les funciona, no sabemos hasta este punto. También diría que lo que se puede llegar a apreciar, la entrada del pontón está aquí, esto ya es hacia la parte trasera para llegar a la parte trasera, difusor y demás. Yo os diría que esto es más amplio de lo que lo era antes, quizá han conseguido recortar más ese pontón, así que bueno, veremos cómo acaba rindiendo, pero esto es lo que hemos podido ver. Luego también, y vamos a utilizar la fotografía de Albert Fábrega de los alerones, he visto a mucha gente extrañada de ¿qué es esto? Porque la gente se está
extrañando de que se lo está viendo diferente a otros circuitos. Lo único que os diría es que lo están tapando más. Es entendible, quizá para este jueves se va a acabar viendo, yo sinceramente tampoco lo entiendo, pero lo están queriendo tapar más y es simplemente otra tapa, es como una manta, por así decirlo, que tienen por encima, aparte de esto azul, que suelen llevar todos los equipos. Bueno, en estas dos fotografías no se aprecian, lo vamos a ver en una fotografía más adelante de otro equipo, pero esto azul que lo lleva Aston Martin en todas las carreras para tapar esa entrada de los pontones y luego esa manta pues para que no se vea ahora mismo, pero realmente ahí hay una modificación y efectivamente, por supuesto, es importante. Luego, no solo han traído esta modificación, por supuesto lo más importante es que Aston Martin va a modificar también el suelo y eso es lo más importante de las novedades que tenemos en el Aston Martin, pero hay también una novedad en el alerón delantero y también esta fotografía es curiosa. Antes de hablaros de lo que hemos podido llegar a ver de este alerón, lo que vemos nuevo es que también hay una modificación en los flaps de los alerones, pero está tapado. O sea, Aston Martin está queriendo tapar bastante esas actualizaciones que están llevando por algún motivo, que repito, todavía obviamente que quieras decir poca información previa lo puedo entender, pero que hoy ya se te va a ver, si es que hoy más tarde seguramente veremos este alerón completo. Pero bueno, esto es lo que se ha podido ver esta mañana con esas mantas que tiene este alerón delantero y luego lo que sí que podemos apreciar es este flap que ahora os lo voy a comparar no solo con el de Miami, que vemos que efectivamente hay esa modificación, es más puntiagudo, es más recto realmente, ha desaparecido también, fijaros que aquí sobresale, ha desaparecido uno de estos recortes que tiene el alerón porque es más elevado. Ahora os comentamos esto porque os lo voy a comparar, pero luego se habla también de esta reforma en el alerón y hay bastantes expectativas puestas sobre el equipo. Luego de la gente, de que lo estén ocultando tanto, he empezado a ver también en redes sociales gente decir, están ocultando mucho esto, puede ser que es que no quieran generar un hype para luego rendir muy bien. Yo lo único que os diría, yo he llegado a ver ya el meme este de Alovagini y yo lo único que os diría es que durante la pretemporada se estaba diciendo esto. No quiero generar tampoco decepción, simplemente por supuesto que veremos. Es que mañana salimos de dudas porque mañana podremos ver esos rendimientos. Fijándonos en este nuevo endplate, que es lo único que tenemos acceso ahora mismo en el alerón delantero de Aston Martin de novedades, aparte de la comparativa por supuesto, pues he querido haceros la comparativa con los otros 4 equipos de la zona alta y este alerón delantero me recuerda mucho al de Ferrari, por lo menos previo a las novedades, que no sabemos qué es lo que habrán llevado. Este es el alerón delantero del Red Bull y hay algunas diferencias. Para empezar, sí que tienen, por supuesto, esta misma forma rectangular, por así decirlo, esta forma recta en el final en lugar de lo que tenía Aston Martin, que vemos que es curvado y demás, así que en este sentido lo vamos a ver que todos los equipos menos Aston Martin lo tenía, ahora Aston Martin lo tiene, pero sí que vemos que la forma luego de la caída llega a ser diferente, quizá es en este sentido la caída más similar, aunque aquí os diría que lo que es similar es sobre todo al que tenía Aston Martin previamente, y luego la pletina que podemos llegar a apreciar aquí es diferente a la que tiene Red Bull, que esta pues es más pronunciada. Incluso luego también Red Bull sí que tiene este recorte que no tiene el de Aston Martin. Repito, para mí al que más se me asemeja en forma es al de Ferrari, no solo en esta ondulación que tenemos aquí, por supuesto también esta parte recta en lugar de lo que tenía Aston Martin anteriormente, también aparece este recorte, lo que no tiene Aston Martin, pero esta forma es la más similar, diría yo, a la que tenemos ahora mismo en el Aston Martin, además de este flap, por así decirlo, que también podemos apreciar. Diría que de entre los de la zona alta es el más similar que podemos llegar a ver, así que bueno, quizá hay inspiración en este alerón delantero, en este endplate, mejor dicho, del alerón delantero que va a llevar, porque luego el alerón tendrá en su forma, que el alerón delantero al final, por supuesto, es muy importante, pero es sobre todo cómo quieras conducir el aire hacia atrás, por eso vemos esas diferencias. Pero en esta parte del endplate sí que yo creo que se asemeja mucho más al Ferrari. Luego tenemos aquí el McLaren, que diría que es incluso el más diferente de todos. Vemos esta forma más rectangular, realmente también por la parte de arriba, no tan una caída más suave, es bastante pronunciada de repente, bastante en pico, y luego sí que también esta forma de aquí, esta pletina también es bastante diferente. Luego también tenemos el de Mercedes, que el de Mercedes es mucho más alargado, mucho más elevado, así que aquí vemos esas diferencias. Ninguno tiene este recorte que sí que se aparece en el de Aston Martin, que aquí pues está liberado, así que bueno, veremos qué tal se acaba rindiendo al Aston Martin en este fin de semana. Todavía no podemos salir de dudas, todavía Alonso no ha llegado a hablar, eso es
lo intentaremos traer para el siguiente vídeo acerca de sus expectativas. Quien sí que ha hablado ha sido Mike Krack en la previa que ha dado el equipo Aston Martin y bueno, sus expectativas no son bajas, pero dice que su objetivo es pelear por puntos. Llevamos una actualización a Imola como parte de nuestro programa continuo de desarrollo durante la temporada. Eso debería abordar varias áreas de mejora que hemos identificado, pero todo es relativo. Nadie se queda quieto en Fórmula 1 y nuestros competidores también traerán piezas nuevas, que es lo que yo os decía también durante esta semana, de que lo importante no es, incluso si llegásemos a ver esa noticia de cuánto ha mejorado Aston Martin, mejora medio segundo, no es lo importante, porque lo importante es cuánto mejora frente a sus rivales. Lo único que podemos hacer es centrarnos en nosotros mismos y seguir recortando distancias con los de delante. El equipo está apretando duro y las actualizaciones de este fin de semana es solo otro ejemplo del incansable esfuerzo y dedicación de todos. Sumar puntos es siempre nuestro primer objetivo en cada fin de semana de Gran Premio y en Imola no será diferente. Tenemos un buen ritmo de clasificación, así que nuestro primer trabajo es asegurarnos de que continúe y luego trabajaremos duro para convertirlo en un buen fin de semana de carrera. Normalmente no hay oportunidades de adelantar en Imola, así que la posición en pista será clave. Los márgenes son muy estrechos en este momento, lo que hace que una buena clasificación sea más importante. Así que esas eran sus palabras, las palabras que decía Mike Krack. Vamos a pasar al equipo Ferrari porque ya han podido ser vistas estas mejoras que introduce Ferrari ya de forma sobre todo más cercana. Y digo esto porque lo interesante no es ver las novedades que trae Ferrari, las cuales ya habíamos visto, sino verlas de forma más cercana. Y hay algo que a mí me ha destacado bastante, de por sí se puede apreciar en esta fotografía, pero os lo vamos a contar un pelín más adelante. Pero bueno, sobre todo aquí vemos este hincapié que se nos hace en este pontón, que es sobre todo la parte nueva. La parte interior del pontón se informó que también ha tomado inspiración en el Red Bull, así que bueno, veremos qué tal acaba consiguiendo funcionar este fin de semana y me ha gustado bastante de estas mejoras haber visto esta ilustración donde si es 100% representativa hay alguna reforma, hay alguna modificación, por lo menos yo aprecio en la suspensión porque no es igual la de la derecha, que es la nueva, con la de la izquierda. Pero bueno, la mejora más importante desde luego es ese pontón, la mejora más importante es el suelo, perdonad, pero de lo que podemos presenciar es ese pontón, además de ese alerón Cobra del que tanto se ha hablado y que ahora más adelante os lo vamos a enseñar porque no es solo en sí el alerón, sino lo que ha provocado esa aparición de ahí o la desaparición, mejor dicho, de algo, porque os tenemos que traer también la comparativa que le ha hecho Albert Fábrega sobre los pontones. Lo podemos apreciar inicialmente aquí, sobre todo esta parte superior, pues que ahora la vemos más alargada. En esta fotografía se ve muy claro, antes era ese labio inferior, estilo buzón, ahora es este estilo tiburón, como se le ha denominado, que es el que tiene también McLaren y es el que por supuesto tiene Red Bull. Luego también en esta fotografía podíamos apreciar que el soporte del retrovisor ha sido modificado. En esta fotografía no se aprecia tanto, voy a ver, en la ilustración se apreciaba muy bien y yo creo que el objetivo es conseguir generar menor resistencia, por lo menos por el ángulo. Fijaros en que aquí hay mayor superficie, que si vas de cara te llega a tocar este alerón, al final esto lo que tratas de hacer es que corte lo más fácilmente posible el aire y ya está, y no te genera una resistencia muy pronunciada, y creo que realmente sí que te lo llegaba a generar. Y luego yéndonos a la parte trasera, este era el alerón Cobra que ha aparecido, pero sobre todo lo más interesante es que anteriormente teníamos esto, y esto era una salida de refrigeración desde los pontones que ha desaparecido. Es positivo, por supuesto, porque has podido después de esto pues generar este alerón que tendrá los beneficios que Ferrari considere que serán necesarios o que serán positivos, y por eso lo acaban introduciendo, pero sobre todo una menor salida de refrigeración significa que estás pudiendo refrigerar bien el coche, o por lo menos crees que es así, porque luego veremos qué tal rinde este fin de semana. Puedes llegar a desaparecer, por lo que generas una menor resistencia gracias a esto. Sobre todo lo interesante que me ha parecido, recuperando la primera fotografía que habíamos podido ver, es que esto en las fotografías que vimos de la semana pasada en Fiorano no se apreciaba, y fijaros en el pontón que luego cuando está en la parte inferior no cierra acercándose ya hasta el coche, sino que tiene una caída que se une con esta entrada que no se aprecia demasiado bien por las suspensiones y demás, pero esto es una entrada de aire que también tiene, por ejemplo, Red Bull, pero Red Bull sí que va hasta el final. ¿Esto quién lo tiene? Lo tiene Mercedes.
me ha parecido bastante interesante. El de Mercedes es más pronunciado, es un ángulo bastante más cerrado y bastante más amplio, pero me ha parecido bastante interesante que tenga esta solución que también tiene Mercedes para unir estas dos entradas de aire. Pero bueno, es lo que me ha parecido interesante que no lo pudimos haber visto en las pruebas que hicieron en Fiorano. Carlos Sainz también ha hablado acerca de Audi. Casi cada fin de semana de carreras le preguntan sobre Audi, él por supuesto si le preguntan va a responder, y ha dicho algo que me ha parecido interesante, aparte de confirmar por supuesto como él mismo, el padre lo confirmó también, que es que entre ambos, Carlos Sainz padre y Carlos Sainz hijo, han hablado acerca del proyecto de Audi. Sabemos que Carlos Sainz padre estaba ligado a Audi en el Dakar, se han salido del Dakar, así que ya no va a estar con Ford el año que viene, pero tenía una muy buena relación con Audi y les había hablado al respecto sobre ellos. Especialmente me ha parecido interesante porque lo que ha comentado el piloto madrileño es ese factor que todo el mundo que le quiere ver en Audi siempre menciona, que es el hecho de Audi a todos los sitios a los que ha ido ha acabado triunfando. Y que es algo que le llama la atención de Audi porque te demuestra que al final en Fórmula 1 puede pasar mil y una cosas. Y fijémonos en lo que les pasó a BMW, lo que le pasó a Toyota, fijémonos en Ferrari, cuánto dinero llevan invertido y todavía no ganan, porque solo hay un ganador, por supuesto, pero sí que tener esa referencia del pasado de que Audi ha acabado ganando, no solo Audi, lo dice el propio Sainz, que el grupo Volkswagen en general, a todas las competiciones a las que ha ido ha acabado ganando y que es un factor por lo que desde luego se piensa esa opción, como mucha gente pide que la piense por ese mismo motivo, pero que por ahora todavía su futuro no lo ha decidido y en el caso de Audi él no ha dicho ni que sí ni que no. Sin duda, mi padre siempre habla bien de ellos, del proyecto y de lo seguro que está de que Audi podrá llegar a lo más alto en Fórmula 1. No hay más que ver lo que ha ocurrido en el pasado con todos los proyectos deportivos de Volkswagen. Cada vez que competían, ya fuera con Porsche, Audi u otra marca del grupo, incluso del propio incluso el propio Volkswagen, conseguían ganar. Y creo que este es un aspecto importante a tener en cuenta. Pero habrá otros factores a tener en cuenta en mi decisión final. Espero que Audi pueda luchar por victorias de la Fórmula 1 en el futuro porque significaría tener otro equipo con el que luchar. Es una marca importante y les deseo lo mejor, aunque todavía no he decidido si habrá una oportunidad para mí o no. Así que veremos cómo se desarrolla todavía el mercado de fichajes, un mercado de fichajes que por cierto Liam Lawson parece estar en toda el mejunje para estar el próximo año en la Fórmula 1, ya sea en RB o en otro equipo. Y esto, Liam Lawson la verdad que parecía que no iba a acabar consiguiendo llegar a Fórmula 1, de Fórmula 2 sin ganarla se marchó a la Super Fórmula japonesa, Red Bull consideró que era interesante hacer ese cambio para darle también otra opción en otro equipo y realmente por cómo se iba desarrollando todo parecía que no iba a haber esa oportunidad finalmente para Lawson, pero todo lo cambió la sustitución que tuvo con Daniel Ricciardo el año pasado cuando tuvo ese problema en Zandvoort y él mismo ha comentado que el equipo no lo quería como su sustituto, pero gracias a cómo actuó en ese momento consiguió que le eligieran a él como sustituto y al final lo que os decimos, está en el mejunje, tiene un asiento prometido en RB y si no se lo pudieran dar sería libre para negociar con otro equipo que desde luego pues un equipo como Williams creo que estaría encantado de hacerse con sus servicios. Así que las palabras de Lawson son las siguientes: acaba de tener un gran accidente en Motegi, pero aparte de eso la temporada iba a viento en popa. Había estado haciendo todo el trabajo de Fórmula 1 y todo iba bien y básicamente decidí en esta reunión voy a venderme a él, hablando acerca de Helmut Marko, y básicamente decirle por qué creo que debería estar en el coche, una reunión que tuvieron ese mismo fin de semana en Zandvoort. Así que pasé 20 minutos haciendo eso y preguntándole por qué no me pondría en 2024. Esto es porque además estaba ya decidido que en 2024 iba a estar Ricciardo y Tsunoda y todo ese tipo de cosas. Y entonces básicamente creo empezó a cabrearse un poco, entonces me fui y luego el accidente ocurrió como una hora más tarde. Fue muy raro porque sabía que estaban decidiendo qué hacer y también sé que cuando estaban decidiendo qué hacer, yo estaba de reserva en el circuito, pero estaban decidiendo no solo sobre mí, había potencialmente otros pilotos que podrían estar disponibles para ese fin de semana. Así que yo estaba como, tengo que ponerme delante de Helmut y Franz Tost, que era el anterior team principal del equipo, tengo que ponerme delante de estos chicos y básicamente actuar como si tuviera toda esa confianza que podría entrar, porque en Zandvoort era uno grande para aprender rápidamente, todo eso, que podría haber comprado con
en alguien que era mucho más experimentado. Iban a hacer eso y así básicamente tengo que actuar con toda esta confianza. Y me encontré con Helmut y él estaban hablando con Franz y Helmut simplemente me miró, me acerqué a su conversación y él me miró como ¿estás listo? Y yo le dije sí. Así que bueno, ese movimiento es el hecho de decir, por lo menos voy a mostrarme con esa confianza. Parece que a un Liam Lawson que no tenía papeletas de llegar a Fórmula 1, al final, gracias al buen rendimiento que luego pudo hacer, porque obviamente eso fue importante, va a acabar consiguiendo llegar a la categoría. Para finalizar todo este vídeo tenemos que hablar acerca de unos titulares que ha dado, a varias exclusivas que ha dado Stefano Domenicali a Motorsport Italia, que ha hablado acerca del futuro de la categoría. Stefano Domenicali, que es el CEO actualmente de la Fórmula 1, y bastante interesante porque ha dicho algunos puntos y vamos a resaltar especialmente el que más gente ha hablado, porque yo aquí también quiero dar mi opinión de por qué creo que no se debería hacer y cómo se podría hacer por lo menos, porque es algo que va a acabar ocurriendo. Pero como digo, ha dado una entrevista a Motorsport Italia donde le han preguntado sobre el futuro y responde varias cosas. La primera es sobre el sistema de puntos y confirma que a todos los pilotos no le van a dar puntos. Esa es una información que hubo de que efectivamente del propio motorsport.com, de que se estaba evaluando la posibilidad de darse puntos a todos. Él ha dicho que no, máximo dice a 15. Luego habla acerca de también las carreras y se dice que se contemplan máximo por ahora 25 carreras al año, es decir, todavía ampliarla una más de las que tenemos. Se habla, y esto es lo que más revuelo ha dado, introducir las sprints en todas las carreras, y ahora hablaremos acerca de esto. No se descarta tampoco volver a motores atmosféricos en 2030 con el objetivo de conseguir un mayor sonido en los motores, un mayor rugido. Esto se conseguirá si el combustible sostenible de verdad es efectivo, entonces así se podría volver a esos motores. Al final de esta temporada se va a tomar una decisión sobre los circuitos que no se hayan adaptado a las exigencias de Fórmula 1. Aquellos que estén ya para 2025 no habrá problema, pero algunos corren riesgo para 2026 y confirma las informaciones que había también esta misma semana, que en Italia no van a conservar sus dos carreras, Monza e Imola, solo va a poder haber una, y aquí ya os añadimos que la información todo tira porque la que se quedará sea Monza. Imola puede ser uno de los que a lo mejor no cumpla con las exigencias de la Fórmula 1. Hay ciertos indicios que sugieren cambios en el reglamento respecto a los componentes que los equipos compran a otros equipos, como por ejemplo Aston Martin, que compra suspensiones y caja de cambios. Quizá no se acaba permitiendo esto. También os diría que a lo mejor en Aston Martin no hay problema, pero a Williams o Haas, que Williams se lo compra a Mercedes, Haas a Ferrari, quizá los fastidia bastante. Sobre el dominio de Verstappen, confirma que es algo que no se puede permitir la Fórmula 1 a largo plazo, no que gane Verstappen en sí, sino que haya tanto dominio aplastante frente a los rivales. Sí que tienen que trabajar para ello, pero yo aquí me hago la pregunta de es que si no queremos hacer un BOP, que es un Balance of Performance, o en sí que corran todos los equipos con el mismo coche, no sé cómo puedes pararlo realmente, porque ni por reglamento financiero ni por tratar de hacer un reglamento que fuese muy detallado y que hubiese poco margen de maniobra por los equipos, aún así se ha conseguido. Y lo último que ha llegado a decir es que se descarta que haya un canal único en todo el mundo para retransmitir la Fórmula 1, que a mí me encantaría que fuera F1 TV, pero bueno, descarta esto y también descarta que, bueno, dice que es muy complicado que en algún momento la Fórmula 1 vuelva a verse en abierto. Sobre todo lo que más revuelo ha generado estas palabras de Domenicali, y ya finalizamos con este tema, es el hecho de correrse todos los fines de semana al sprint. Lo primero a comentar de las palabras que ha dicho Domenicali, lo primero que dice es que los datos apoyan este cambio, porque efectivamente los datos son positivos. Y es lo mismo, repetimos lo mismo que llevamos diciendo desde 2021 cuando se ha hablado acerca del sprint. Nos ha fastidiado. Es que si quitas una sesión de libres por una clasificación o por una carrera, va a tener más impacto, por supuesto, va a tener más audiencia. Pero es positiva esa audiencia realmente. Es que los libres son necesarios, no es que sean positivos por audiencia, es que son necesarios para los equipos. Que los libres antes no se televisaban ni siquiera, que solo se televisaba clasificación y carrera. Quiero decir que
hacer esa comparativa. Es que los libres son, repito, necesarios. No es que esos datos apoyen el cambio, es que los libres se necesitan porque al final, por ejemplo, y eso es a lo que yo voy a querer incidir, la queja de Verstappen sobre este formato al sprint siempre ha sido que es que el espectáculo se ve reducido. Porque los equipos todos fallan con las configuraciones, porque no tienen tiempo suficiente para probarlo. Unos fallan más y se ven más perjudicados. Por ejemplo, en Miami, Aston Martin. Otros fallan menos y más o menos pueden llegar a rendir a su nivel. Pero ninguno es un espectáculo del todo porque no se ve el máximo potencial de ningún equipo, porque todos fallan. Y ese es el problema. Ahora hablamos acerca de esto, pero repito, es que los datos sean positivos pues nos ha fastidiado. Pero es que además yo añadiría que sí, los datos del viernes y del sábado son mejores que con libres. Pero los datos del domingo, mi sensación es que son peores porque se llega el domingo ya abrumado. Pero bueno, ese es otro tema. También habla acerca de que en MotoGP han introducido este cambio, han introducido las sprint en todas las carreras y ha sido positivo, aunque es cierto, llega él a comentar que ahí no hay reglamento financiero y que esto es algo que ellos tienen que evaluar también porque generaría un impacto mayor. Yo aquí también diría, no sé si Domenicali está muy enterado, pero los pilotos en general no les gusta mucho el formato al sprint y el formato al sprint de MotoGP es distinto. Y aquí quiero ir yo. No se puede, independientemente de si se acaba introduciendo el formato al sprint en todas las carreras o no, que desde luego es lo que quiere la Fórmula 1. El formato al sprint puede ser mejor o peor. Yo la carrera al sprint no me gusta demasiado, pero es que no tiene mucho sentido. Se puede modificar la carrera al sprint. Le puedes poner una parada obligatoria, le puedes poner parrilla invertida, le puedes hacer mil y una cosas. Me es indiferente. No me voy a meter con cómo es el formato al sprint. El formato al sprint a mí personalmente no me gusta, pero estamos en camino a acercarnos a que efectivamente estén en todas las carreras. No se puede hacer comparativa con MotoGP porque es un espectáculo diferente. O es que, repito, siempre que hacemos las comparativas entre MotoGP y Fórmula 1, es que no es que sea un espectáculo diferente, es que es un deporte diferente. Vamos a poner ahora el baloncesto a jugarse 90 minutos, por ejemplo. O vamos a poner el fútbol a jugarse 4 cuartos de 10 o 12 minutos. Que no es lo mismo, que no se puede hacer esa comparativa. Por mucho que ambas sean carreras, son disciplinas completamente diferentes y tienen sus diferencias y algunas cosas pueden funcionar en tal categoría y otras en otra. Pero repito, ya no me voy a meter ni siquiera en el formato en si me gusta o no las carreras, las clasificaciones al sprint y demás. Lo que yo quiero decir es que no se puede poner formato al sprint en las 24 carreras al año, no se puede poner el formato actual. Porque es que no te puedes permitir que haya un error de configuración, por ejemplo, en 6 fines de semana, pues te lo puedes llegar a permitir si hay 6 fines de semana al año de 24. No llega ni a un tercio de la temporada. Por supuesto, cuando había 3 te lo podías permitir y realmente incluso los equipos se la jugaban más cuando había 3 porque, bueno, pues era una oportunidad, sobre todo para los equipos pequeños. Cuando sea todas las carreras, y es la norma, para empezar, no te la juegas tanto. Y al no jugártela tanto, si el formato se mantiene como es ahora mismo, es ineficiente, porque los equipos no pueden permitirse tener una única sesión de entrenamientos libres. Y si queremos fijarnos en MotoGP, como está haciendo la Fórmula 1 únicamente para ponerse la medallita y la excusa de vamos a introducirlo en todas las carreras, mira en MotoGP y ve que hay 2 sesiones el viernes y el viernes es únicamente de libres. Luego encima hay una sesión el sábado antes de la clasificación. Entiendo que esa no se podría hacer en Fórmula 1 porque no puedes hacer libres, además de la longevidad. Los libres en MotoGP hay algunos que duran menos. La propia FP2, que es el sábado antes de quali, dura menos. Pero bueno, no te puedes permitir hacer quizá otros libres el sábado. Pero por lo menos manténme 2 sesiones de libres el viernes. El viernes se tiene que mantener intacto más si vamos a hacer este formato al sprint. Y al sábado hazlo como quieras. Me pones la sprint lo primero si quieres y me haces una parrilla invertida con el orden del mundial o una parrilla normal con el orden del mundial. Me es indiferente. Házmelo como quieras. Me coges la clasificación del fin de semana anterior. Me puedes
puedes, lo que sea, sinceramente. ¿Quieres poner la clasificación antes y luego la carrera? Me parece perfecto. La clasificación que consigues en ese mismo sábado, decide el orden de salida, y esto es importante, de las dos. No puedes decidir el orden de una si haces este movimiento y decides ya con esto el orden de salida de la sprint. En la sprint, si te quieres inventar luego la parrilla invertida, te la inventas y ya mantienes ese orden de salida, pero eso hay que hacerlo. El viernes tiene que ser día de libres, porque mínimo tiene que haber 2 sesiones de libres. Que la sesión que quieres suprimir es los libres 3 por una sprint, ya sea antes o después de la clasificación, repito, no es ni siquiera ni tan malo, sinceramente, porque los libres 3 realmente es la sesión de libres más insignificante, es la más insuficiente, es la que realmente los equipos ya solo ultiman detalles, como muchísimo. Pues bueno, lo puedes hacer perfectamente en libres 1 y libres 2. Otra propuesta sería incluso ampliar las horas de estos, pero bueno, ese es otro tema. Pero si vas a hacer formato al sprint, tiene que haber libres 1 y libres 2 el viernes sin haber entrado en parque cerrado. Digo, porque no me vayan a poner libres 1, clasificación, libres 2 y sprint, como había al principio de este formato, con los libres 2 ya habiendo entrado en parque cerrado. Eso no tiene ningún sentido. Así que bueno, simplemente era mi opinión con respecto a este formato al sprint. Ha habido mucha gente que se lleva las manos a la cabeza. A mí no me gustaría que lo introduzcan en todos, pero encaminándonos a que vaya a ser así, por lo menos que de verdad dejen el viernes intacto, por mucho que es que se pierda audiencia en comparación a poner una clasificación. Pues es que obviamente, pero es que para que haya un luego mejor espectáculo tiene que haber esas sesiones de entrenamientos. Vamos a quitar los entrenamientos del fútbol también, que no se puede entrenar, que vayan directamente al partido. ¿A qué es un disparate? Pues es que no tiene sentido, sinceramente. Pero bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras impresiones. Repito que en el siguiente vídeo traeremos muchas más informaciones, muchas más noticias, declaraciones de los pilotos que vayan surgiendo desde el paddock de Imola, así que no te pierdas nada porque se viene mucho contenido en el canal. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.